Bueno, ¿cómo les va? Como cierre a la unidad 3 y tal cual habíamos anticipado, vamos a tratar el tema de feminismo como teoría crítica, ¿no? Y para ello hemos acompañado, ya lo hemos colgado en la plataforma, un texto de Alda Facio y Lorena Fries, que se llama Feminismo, Género y el Patriarcado. Y ahí intentamos, de alguna manera, desarrollar, eh, a partir de ese texto, conceptos básicos de, de- de lo que se trata de esto que llamamos la perspectiva de género. Y bueno, y para empezar esta clase tenemos que decir que la cuestión o el problema de género se basa justamente en diferenciar este concepto del concepto de sexo. Sexo y género son términos que parecen similares, pero que con el tiempo en la teoría, especialmente a partir del movimiento feminista, los ha diferenciado, aunque el sexo siga teniendo una fuerte relevancia en el ámbito jurídico. La diferencia, por ejemplo, entre sexo, el sexo masculino, el sexo femenino, no implica necesariamente desigualdad legal. Sin embargo, sí se ha configurado históricamente una desigualdad que ha significado una aplicación desigual del derecho, aunque muchas veces el derecho proclame tal igualdad que vemos que en la práctica verdaderamente no existe. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque desde el punto de vista del feminismo, los varones fueron los que definieron el modelo de lo humano. Y esto ha sido un fenómeno universal, y no es un fenómeno de los últimos años, sino que ha sido una construcción histórica de siglos y siglos conformándose esto que hoy se denomina la sociedad patriarcal, que se ha dado en casi todas las culturas y incluso en las culturas occidentales y también ha afianzado el desarrollo del capitalismo. Básicamente, la justificación de esta diferenciación de sexo está dada por distintos factores, como por ejemplo una ideología que define roles para cada uno de los sexos, prestigio, incluso su expresión en el lenguaje y diferencia de poder. Pero al mismo tiempo, también está dada la justificación de la diferenciación en significados negativos para especialmente para las mujeres, a partir de determinados hechos simbólicos y sus mitos, y a partir de estructuras que excluyen a las mujeres de espacios de poder político y económico. Y se asientan en un pensamiento dicotómico, ¿no? Donde de alguna manera los sexos son sexos opuestos y es la mujer la que se define a partir de la negación de lo que es el varón, naturalizando esta jerarquización como parte de un orden como si fuera natural. Y esto es algo que está muy enraizado y que no se puede remover tan fácilmente, no alcanza con declarar la igualdad, porque esa diferenciación está justamente arraigada en lo más profundo de nuestra sociedad y se ejerce en todos los actos de la vida cotidiana. Para el derecho, el desafío es la construcción de, de un orden jurídico y de una disciplina que sea transformadora
modelos actuales, ya sea tanto en lo relativo a aspectos sociales, económicos, políticos, sexuales, de manera de considerar al otro, mujer, eh, como igual, pero también respetando las diversidades. Y decimos al otro, y ya no decimos solo mujer también, porque hoy se piensa la idea del género como algo que va más allá de la relación entre eh, lo, los varones y mujeres, lo masculino y lo femenino, sino abriéndose también a múltiples formas de construcción de géneros, y que requieren justamente lo que decíamos antes, el respeto de la diversidad. De lo que se trata es de cambiar tanto las formas de vida que reproducen estas relaciones de subordinación entre varones y mujeres, pero también la ideología que la orienta, que es lo que denominamos la ideología patriarcal. Y esta ideología de alguna manera sustenta una distribución desigual de derechos, oportunidades y responsabilidades entre varones y mujeres. Aunque podemos decir que las ideologías patriarcales no solamente afectan a las mujeres, sino también a los varones. Incluso a pesar de encontrarse en una situación de privilegios. Porque los varones también se ven obligados a prescindir de determinados roles, pero al mismo tiempo se ven obligados a tensar las diferencias con las mujeres. Y esta lógica, ¿no?, que se da a partir de la ideología, esta lógica de comportamiento que se da a partir de la ideología patriarcal, tiene como consecuencia la exclusión de las mujeres u otros fenómenos como la feminización de la pobreza y hasta el aumento de hechos tan graves que vemos todos los días, tales como los femicidios, ¿no? El femicidio es de alguna manera una manifestación práctica y concreta de esta ideología patriarcal. Ahora, no es la única forma de dominación que existe en la sociedad. El sexismo se suma a otras formas de dominación que existen en la sociedad, como la dominación de clase, por la que tiene que ver con la edad, con las capacidades. Pero básicamente la ideología patriarcal es la que nos permite explicar las diferencias que existen entre varones y mujeres, que son naturalizadas y que son atribuidas socialmente a aspectos de tipos naturales, biológicos, cuando en realidad constituyen construcciones sociales. Por eso el feminismo lo que marca es la falsedad de las ideologías patriarcales, que se comienzan a develar justamente a partir de este concepto que llamamos género, a partir de la distinción que existe entre sexo y género. Por eso podemos decir que la idea de género es un legado, ¿no?, del pensamiento feminista, construyendo algo que se llama la perspectiva de género, y que nos han llevado a repensar lo social y también por ende repensar el derecho. De lo que se trata es construir una convivencia humana basada en la diversidad, entendiendo cómo es el proceso de construcción social de los géneros, entendiendo cómo estas ideologías patriarcales nos hacen ver y sentir la realidad, porque esto es básicamente la ideología. ¿Se acuerda cuando veíamos Marx y Marx pensaba la ideología como falsa conciencia, ¿no? Bueno, un poco esta idea de la ideología patriarcal es también
deriva un poco a esta idea de falsa conciencia, ¿no? Y la falsedad de esta ideología es hacernos ver, hacernos sentir, hacernos naturalizar una realidad que, a pesar de ser desigual, de ser opresiva, como les dije, se nos presenta como natural. Entonces, bueno, la crítica feminista busca poner en evidencia, ¿no? Visibilizar esta relación de subordinación. Por eso, para algunos, el movimiento feminista constituye el movimiento más importante del siglo XX, y en el derecho sus posiciones, sus teorizaciones fueron incorporadas muy tarde. De hecho, fue desconocido por los juristas latinoamericanos hasta hace pocos años. Eh, Nosotros tenemos una experiencia de una fuerte incorporación de este pensamiento cuando fueron todos los debates para la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, pero hasta ese momento, y mucho más obviamente en periodos de dictadura militar, el pensamiento feminista ha estado ausente de la enseñanza del derecho. O si se hablaba de feminismo, se lo pensaba como una teoría que simplemente busca la igualdad de los sexos, invisibilizando o tapando justamente la subordinación de las mujeres, que es el punto central que viene a develar el feminismo, ¿no? Y, y, y el impacto que esta subordinación tiene en las estructuras sociales, económicas y políticas. Es decir, que el objetivo del feminismo es mucho más que la igualdad entre varones y mujeres, sino es terminar con la subordinación de las mujeres para lograr su emancipación y, por ende, construir una sociedad sin discriminación por esto que llamamos sexo. Entonces, pero no hay un solo feminismo, hay muchos feminismos. Por eso se dice que es una ideología plural y diversa, porque hay diferentes fundamentaciones y hay perspectivas teóricas diferenciadas. Aunque sí podemos decir, y en esto coinciden todas, que su objetivo no es el conocimiento abstracto de la realidad, sino que el feminismo tiene un compromiso político, una búsqueda de transformación de esa realidad que convierte al feminismo en una teoría crítica, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la idea de que cuando pensamos la perspectiva crítica de las ciencias sociales, es esa idea que piensa que no conocemos solo por el hecho de conocer, sino para transformar la realidad? Entonces el feminismo es una teoría, pero sobre todo es un movimiento político y social, ¿no? Que ha construido una teoría en busca de la toma de conciencia de las mujeres para luchar por su liberación. No solamente luchar por sus derechos, que sí es obviamente objetivo del feminismo, sino sobre todo cuestionar las estructuras de poder que fundamentan o que legitiman esa subordinación. Y cuando decimos que no busca simplemente la igualdad de varones y mujeres, es porque el feminismo no considera que las mujeres sean iguales que los varones, sino que a partir de su diversidad, lo que se cuestiona son justamente las estructuras, las instituciones, las ideologías que han mantenido a los varones en el centro de la experiencia humana. Y cuando decimos en el centro, el varón en el centro, es lo que constituye esto que llamamos una perspectiva androcéntrica,
una forma androcéntrica, andro porque hombre en el centro de ver el mundo. Y los varones y las mujeres somos igualmente semejantes, porque somos personas, pero también somos diferentes. Somos diferentes como seres humanos tanto en aspectos individuales como colectivos. Lo importante es pensar que estas diferencias no signifiquen la valoración de un grupo sobre el otro. Y así, por ejemplo, la autora Facio nos dice, por ejemplo, que el embarazo o el parto no debieran ser causantes de problemas jurídicos, sino que son realidades que dan cuenta, ¿no? de las diferencias entre hombres y mujeres. Son las mujeres las que pueden llevar a transitar un parto con un bebé en su vientre. Lo importante es que esa diferencia, que es biológica, no implique la subordinación de uno sobre el otro. Este es el punto que marca el feminismo. Sin embargo, lo que denuncia el feminismo es que el derecho convierte estas situaciones en problema. Como por ejemplo, cuando solamente considera a la mujer en términos de protección, por ejemplo, de la protección de la maternidad, tratándose a las mujeres como específicas y no a sus necesidades como necesidades del género humano. O al revés, universalizando las necesidades de los varones que son presentadas como universales. Otra cuestión que pone en evidencia el feminismo es que todas las formas de opresión y, y justamente la dominación basada en el sexo es una forma de opresión, son igualmente cuestionables. No importa si afectan a personas de un determinado sector social, por ejemplo los sectores de clase alta. Porque si bien la opresión basada en el sexo se hace obviamente más potente en los sectores sociales más pobres, es claro que aún en los sectores altos esta opresión existe. Y acá es donde podemos diferenciar las formas de opresión y donde la opresión sexual se convierte en una de otras formas, como habíamos dicho antes también, como por ejemplo la de clase o la de edad, la relativa a las capacidades. Y a medida que uno va acumulando estas formas, obviamente los niveles de opresión son cada vez más altos. Y el derecho en este punto no es neutral. El derecho reproduce estas formas de opresión y esto claramente en lo que tiene que ver con la subordinación de las mujeres se ve de manera clara. Otro principio que marca el feminismo es que la idea de armonía o de felicidad es más importante que la riqueza. Pero también que la mujer que es oprimida es deshumanizada al igual que el opresor. El poder, tal cual lo piensa el feminismo, es un poder sobre otro.
de alguna manera borrando o no construyendo a ese otro como un otro, o sea, negándole su carácter de persona. Y de alguna manera el derecho ha reforzado el poder sobre ese otro. Por ejemplo, cuando todavía, y no hace tanto, hasta la década del 60 del siglo XX, el Código Civil establecía el deber de la mujer casada de obedecer a su marido. Y estas modificaciones que han modificado estas obligaciones son un cambio reciente en nuestras legislaciones. Todavía coexisten normas que refuerzan fuertemente esa subordinación y normas que tienden a igualar. Otro punto importante que señala el feminismo es la idea de que lo personal es político. O sea, que el ámbito político no es solo el ámbito de lo estatal. Porque justamente el patriarcado define dos formas de acción independientes y separadas entre sí. Una es la esfera pública, reservada a los varones, que tiene que ver con el poder político, el trabajo, lo que está fuera del hogar, el poder, lo económico, el saber, y otras para las mujeres, en el ámbito doméstico, privado, en el rol de esposas y madres. Y justamente el poder, esa dominación se ejerce en esa vida cotidiana, en esa vida privada, ¿no? Y se trata de un problema social y político que debe abordarse en este nivel. Justamente la distinción entre lo público y lo privado refuerza esa opresión. Y las mujeres son tratadas justamente excluyéndolas de el ámbito público y generando formas de ocultamiento de la opresión que se ejerce en el ámbito doméstico privado. Por ejemplo, cuando las legislaciones no penalizaban la violencia del hogar, o cuando el derecho actúa selectivamente en esto, naturalizando, ¿no?, la posibilidad de violencia del varón sobre la mujer en el ámbito doméstico. De alguna manera el derecho actúa reconociendo el carácter de jefe de hogar del varón. Otro punto importante del feminismo tiene que ver con el disciplinamiento del cuerpo, con el cuerpo de la mujer, ¿no?, con el fin de controlar la sexualidad y la capacidad reproductiva de la mujer, y así en el derecho aparecen aspectos como la heterosexualidad como requisito para el matrimonio, que esto fue largamente discutido cuando surgió, cuando en el Código Civil se va a imponer cuando se va a modificar el Código Civil permitiendo el matrimonio, lo que llamó el matrimonio igualitario, la posibilidad de dos personas del mismo sexo justamente de contraer matrimonio. O también otras formas, por ejemplo en el derecho penal, la que tiene que ver con la tolerancia de la violación en la sociedad conyugal, o la tolerancia del uso de la fuerza por parte del varón. Entonces, el género aparece así como una categoría que viene a develar, ¿no?, esta relación de subordinación o de dominación. Y el género lo que refuerza es el carácter de categoría social. Porque si bien la raza, la clase o la edad aparecen fundadas en aspectos biológicos o aspectos económicos, no constituyen más que categorías sociales. Bueno, lo mismo ocurre con el sexo, ¿no?, que si bien obviamente tiene una base biológica, la construcción
de, la idea de sexo es una construcción social. La asignación de significados, de roles, es una construcción social. Entonces, justamente la perspectiva de género permite visualizar la realidad que viven las mujeres, así como los mecanismos que refuerzan o reproducen esa subordinación. Entonces, la idea de género parte de entender que la identidad sexual no siempre es resultado del sexo al que se pertenece. Lo importante no es el sexo biológico, sino el hecho de ser socializado en ese sexo. O sea, el sexo biológico no dice nada por sí más allá de esa base biológica que tenemos. Ahora, en la cultura somos socializados en un sexo, asignándonos, como les dije, roles, asignándonos, construyéndonos como sujetos o negándonos ese carácter de sujeto. Y la idea de género, que es justamente entonces donde se enfatiza este carácter de construcción social, es una idea que comienza a ser introducida en las ciencias sociales en la década del 70 y para intentar romper la idea que aún sostenía que las mujeres eran biológicamente inferiores. Y esta idea se fue construyendo a partir de darle una importancia exagerada justamente a las diferencias biológicas. Y es a partir de estas diferencias biológicas que se construyen otras diferencias y desigualdades. Así, por ejemplo, se piensa al hombre como racional, como independiente, como fuerte, como violento también, y a la mujer como emocional, como dulce, como afectiva, ¿no? La intuición, la mujer es la de la intuición, y la mujer y el varón es el del raciocinio. Sin embargo, la sociedad no construye las mujeres subordinadas de manera idéntica, porque como dijimos, hay diferentes formas de dominación y esta subordinación se ve con más peso a partir de su combinación con otras formas de dominación, como la raza, la nacionalidad, la clase, la edad. Lo que sí podemos decir es que la dominación de género es históricamente diferente y se concreta en cada sociedad y en cada ámbito social de manera diferenciada. Y la idea de género nos permite entender que el sexo es algo culturalmente construido. El feminismo parte de una visión no esencialista. Y justamente la idea de género trasciende todo tipo de explicaciones biologicistas. Esto no quiere decir que no existe una base biológica del sexo, que incluso del género, que incluso es reconocida por la feminista a partir justamente de distinguir entre género y sexo, entre género y sexo. Cuando tomamos en cuenta esa base biológica, nos vamos a referir a la idea de sexo. Pero esa base biológica lo que genera es que sea culturalmente experimentada. Hombres y mujeres son presos del género. Podemos cambiar de sexo, pero el género es lo verdaderamente impuesto a una persona. Y puede ser percibido como propio o como conquistado. Pero lo que marca la idea de género es que se registra una explicación biologicista
de la diferencia entre hombres y mujeres, que en realidad es falsa y que se traduce en una justificación de los privilegios de los varones. Y por eso el feminismo construye una teoría de las relaciones de género que intenta o que devela la forma en que opera esta ideología patriarcal, naturalizando procesos sociales, naturalizando la dominación. Y en este punto, el derecho desempeña un papel fundamental en las relaciones de género, como antes decíamos, por ejemplo, encerrando en un solo concepto de sexo, hay los conceptos de sexo y género. Entonces, en la idea de género está justamente esta diferenciación, porque lo que busca la idea de sexo que se refleja en el derecho es entender a esta diferenciación como un hecho natural. Y para poner en evidencia esto es que se ha introducido en la teoría, en el derecho, en las legislaciones, la perspectiva de género como estrategia para la evaluación de normas y de programas estatales. Y esta naturalización de la dominación que se da a partir de esta idea de sexo, de esta justificación biologicista de la distinción o de la diferenciación, viene de lo que llamamos una cultura androcéntrica, que es una cultura que propone o que en realidad que coloca los intereses y las experiencias del hombre y al hombre mismo en el centro. Entonces lo que propone el feminismo es hacer una revolución copernicana, ¿no? De centrar y adoptar justamente una perspectiva de género. Si el hombre es percibido como el centro de lo humano, evidentemente todas las instituciones que se erigen van a coadyuvar a ellos. Todos los análisis, los estudios, las narrativas se llevan a cabo o se llevarán a cabo desde una perspectiva masculina. Históricamente, la perspectiva masculina se impone como totalizadora, como si fuera universal, justamente invisibilizando las situaciones de opresión o de desigualdad. Ahora bien, ¿qué pretende la perspectiva de género? No pretende sustituir al hombre por la mujer en la centralidad, sino lo que se busca es poner en evidencia la relación de dominación y sugerir formas no discriminatorias de construir los géneros. O sea, por construcción de los géneros sigue habiendo, pero lo que se busca es formas no discriminatorias de construirlos partiendo justamente de la idea de subordinación de las mujeres y de la idea de que los varones son un grupo específico, la mitad, las mujeres son la otra mitad, y no los representantes de toda la humanidad. Y esta construcción de la idea de género a partir de lo masculino y lo femenino, la idea de identidad de género se va a ir complejizando y amplificando y ya no va a ser vista solamente de manera binaria, ¿no? Pero básicamente de lo que se parte entonces es de la distinción entre sexo y género, que tal vez no es tan tajante como se pensaba en los inicios de la idea de género. Pero sí, si no se lleva a cabo esta distinción, no podemos comprender la desvalorización de la femenino y una asignación
de roles que es una construcción social. Porque ser mujer o ser varón, más allá de aspectos biológicos, es una construcción social. Pero el género no es algo que viene a sustituir totalmente la idea de sexo, que sigue teniendo una base biológica. Sino lo que se busca en la idea de género es develar que existe una construcción social disfrazada como algo natural. Y tampoco debe asociarse, como antes dijimos, la idea de género exclusivamente a las mujeres, si bien han sido los movimientos feministas los que impulsaron la instalación del concepto de género. Pero la dominación de las mujeres es algo que reproducimos todos, que reproducen mujeres y varones. Y aún hoy existen muchas leyes de protección de las mujeres que, lejos de tener una perspectiva de género, justamente refuerzan una mirada androcéntrica. Tampoco género es igual a grupo vulnerable, sino lo que estamos haciendo es construir a ese otro como inferior. Más bien podemos pensar que constituye en todo caso a la mujer la mitad de los seres humanos, un grupo vulnerabilizado por una sociedad patriarcal. La idea de género entonces hace hincapié en la construcción social de lo femenino y lo masculino de manera dicotómica y jerarquizada. ¿Y por qué decimos dicotómica? Porque en todo el pensamiento occidental, en las teorías, en las ciencias, en las religiones, se ha construido esta oposición en la cual la mujer es definida por oposición al hombre, que es el que tiene la centralidad. A los hombres se les asigna la racionalidad y a las mujeres la sensibilidad. Y a partir de esto se asignan roles diferenciados. Y esto ha también sido sustento a la construcción de sociedades consumistas y egoístas basadas en una mirada productivista, preocupadas por la reproducción de la fuerza de trabajo como mano de obra barata, y en un mundo donde cada vez hay mayor explotación irracional de los recursos naturales. También esto viene a cuestionar el feminismo, que la sociedad patriarcal en definitiva trajo o permitió la construcción de niveles altísimos de desigualdad, de un individualismo creciente y un planeta en peligro por una explotación irracional de los recursos. Y muchas veces esta idea dicotómica se da con mecanismos que tienen que ver con ensalzar, ¿no?, lo femenino, ¿no? Por ejemplo, la idea de que las mujeres hay que cuidarlas por su sensibilidad, por su intuición, por su dulzura. Se romantizan, ¿no? Hay una romantización de las cualidades de la mujer. Se valoran más las cualidades, sin embargo, se valoran más las cualidades de lo masculino, a pesar de que se romantiza lo femenino. Se valoran más las cualidades de lo masculino. ¿Cuáles son? Bueno, la independencia y la racionalidad. Para los hombres está la producción, para las mujeres el cuidado. ¿Y qué se valora más, la producción o el cuidado? Claramente la producción. Y es un poco también algo que reproduce el orden capitalista, ¿no? Basado en el ánimo de lucro y en la producción de bienes, entonces, para la acumulación. Entonces el lado masculino es el referente, el que domina y define lo opuesto, la negación. Por ejemplo, la sensibilidad es la ausencia de la racionalidad.
la razón debe dominar las emociones. Entonces, la condición de existencia del varón se afirma en la negación del otro. Es más, es tan fuerte esto que lo masculino se afirma sobre la base o sobre una base de diferenciación de lo humano similar a la que se hace en la diferenciación con el mundo animal. Cuando decimos que la razón es para los seres humanos y el intelecto, y para la mujer está perdón, para los animales está el instinto. Bueno, en esta diferenciación que se hace sobre los seres humanos y los animales no dista mucho de la diferenciación que se da entre varones y mujeres. Y esas son justificaciones que circulan, que son históricas y que circulan en todo el entramado social. Y así es en que podemos referir a la idea de una sociedad patriarcal, el patriarcado, que es un concepto antiguo, viene de los textos de Engels del siglo XIX. Engels ha sido un escritor que trabajó mucho tiempo en diversos trabajos, en diversas publicaciones con Marx, un pensador marxista, entonces. Y justamente es el primero que relaciona el patriarcado con el sistema de poder, con el desarrollo del capitalismo, y donde da cuenta del dominio del hombre sobre la mujer, ¿no? Y es un concepto justamente retomado por el feminismo luego en el siglo XX, pero que da cuenta que los varones tienen el poder en las instituciones más importantes de la sociedad y que se dirige así un sistema que justifica la dominación sobre la base de una presunta inferioridad biológica. Es decir, que lo que se construye es un sistema que justifica una violencia sexual, violencia sexual que está institucionalizada y que se instala en los cuerpos de las mujeres. ¿Y por qué decimos que es una violencia institucionalizada? Porque las instituciones favorecen el dominio de los varones sobre las mujeres, instituciones tales como el lenguaje, la familia, el derecho. Por ejemplo, el lenguaje genera realidad, ya lo hemos dicho, ¿no? que la realidad es una construcción social y básicamente es una construcción lingüística. Y así, en la cultura, el lenguaje no registra la existencia de lo femenino o proyecta a la mujer con menos valor que el varón, ¿no? Y el feminismo da cuenta justamente de cómo le es negada a la mujer el poder de la palabra, ¿no? ¿Y qué es el poder de la palabra? Es el poder de crear una realidad, ¿no? De nombrar a los otros. A las mujeres se les ha negado tal poder. Y una de las expresiones más claras de esto es cuando el término hombre sirve para nombrar tanto al varón como a toda la especie humana, permitiendo que lo masculino incluya, según el caso, excluya o invisibilice lo femenino. Acá lo que se nos muestra es que el lenguaje no es neutral, tiene una perspectiva masculina. Y presenta a las mujeres también como seres inferiores o más cercanas a los animales. La mujer es el sexo débil, delicado, por oposición a lo varonil, como fuerte y valeroso. Eso está en la significación de las palabras. Cuando conceptualizamos en los términos de varón o de mujer o de lo varonil. Lo afeminado, ¿no? Lo afeminado como aquello que es más delicado, ¿no? Más débil.
La familia, por ejemplo, es otra institución, la familia patriarcal, ¿no? Y es como el ámbito, ¿no? Central de reproducción de el patriarcado en tanto constituye una unidad de control económico, sexual y reproductivo del varón, ¿no? Justamente la historia del pensamiento universal ha colocado a la familia, ¿no? como una institución natural, la base, se dice la base de la sociedad, ¿no? Y en realidad la familia es justamente la base de la reproducción de esta dominación. Así es que los derechos de ciudadanía se fueron construyendo sobre la diferenciación entre hombres, los ciudadanos, el ámbito público, y las mujeres relegadas al ámbito privado y familiar. Entonces, la familia ha sido una institución que ha permitido la reproducción de esta forma de subordinación, y en los hechos ha representado un gran beneficio económico para los varones a costa del trabajo de las mujeres, un trabajo invisibilizado, no valorado y no retribuido, ¿no? Ese trabajo en el hogar, ese trabajo de cuidado. Es que el derecho constituye otra institución reproductora de esta dominación, ¿no? El derecho masculinista. ¿Y por qué decimos derecho masculinista? Porque a través de este se regulan conductas que se orientan hacia un modelo patriarcal. Se modelan las identidades de género de modo que respondan a los roles socialmente asignados, a los varones y a las mujeres. El derecho, como ya dijimos, legitima el sometimiento del varón a través de la amenaza del uso de la fuerza o directamente a través del uso de la violencia de parte del Estado, ¿no? Porque el derecho de alguna manera implica el ejercicio de esa coacción. Por ejemplo, en casos concretos como la penalización del adulterio de la mujer, la legitimación del dominio del esposo sobre la esposa, el castigo a la negativa de procreación, la monogamia permitida solamente para el varón, es decir, la monogamia unilateral y no para la mujer, la imposibilidad de la mujer casada, esto se derogó en los años 60, de administrar los bienes, la pérdida del apellido, ¿no? Son todos aspectos que algunos se han modificado en los últimos tiempos, pero que rigieron hasta no hace tanto. Y las legislaciones, si bien han morigerado muchos aspectos, mantienen muchos también elementos patriarcales. Por ejemplo, al considerar a la mujer solo en su aspecto reproductivo, con múltiples normas de protección de la maternidad, muchas veces para asegurar que los hombres puedan realizar sus tareas, justamente en su ámbito público, en el trabajo, es decir, según el feminismo, para que puedan realizar una paternidad irresponsable, en esto que llamamos una distribución desigual de los deberes de cuidado. El cuidado de las personas, de los niños, de las personas mayores, recae fundamentalmente en las mujeres. Las necesidades y las preocupaciones de los hombres siguen siendo lo esencial en las legislaciones. Y a pesar de que se declare que existen los mismos derechos para las mujeres y los varones, la simple declaración no alcanza cuando las oportunidades y las cargas están mal distribuidas en la sociedad. Entonces, la crítica feminista del derecho constituye una teoría crítica que hace un aporte fundamental a la democratización del derecho. Para revisar conceptos clásicos como la libertad, la justicia y la igualdad, que en sí mismos obviamente no son androcéntricos, pero que han sido definidos y aplicados por los hombres para
que se reproduzca esta subordinación a las mujeres o para invisibilizar situaciones de opresión que lamentablemente continúan hoy en las sociedades. Por eso la importancia que ha tenido el feminismo tanto como movimiento político y como constructor de una teoría y una perspectiva crítica que nos llevan desde esta idea llamamos la perspectiva, desde esta perspectiva llamamos perspectiva de género, a pensar o a evaluar eh, el derecho para construir entonces una disciplina, ¿no? O para pensar este fenómeno social que estamos estudiando de una manera que no reproduzcamos eh, estas relaciones de dominación que indudablemente afectan. Bueno, las mujeres son la mitad de los seres humanos y que tiene que ver con una opresión que sea de una parte sobre la otra. Pero siempre, como dijimos, entendiendo las diferencias y la diversidad que existen. La base de todo esto es justamente no invisibilizar la diferencia, sino el respeto de la diversidad. Así que, bueno, esto es un poco de lo que se trata las ideas de sexo y de género, entonces los invitamos a la lectura del texto de Facio que ya dejamos en la plataforma. Bueno, nos vemos en la próxima.